Saludos y bienvenidos a esta su sección Creciendo en su Palabra desde la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Los Peregrinos. Gracias por hacer contacto con nosotros a través de la red social, del Facebook, de su grupo de WhatsApp. Gracias por estar con nosotros y bienvenido a estar con nosotros aquí con el pastor Joel González y un servidor, el pastor Freddy Sánchez. Muchas gracias, pastor, a nuestros amigos que nos están sintonizando. Gracias por escogernos como un programa más para crecer en el Señor. Por eso hemos ideado este segmento, Creciendo en su Palabra. Le da la oportunidad tanto a ustedes como a nosotros de seguir creciendo en el Señor. Quiero invitarles para iniciar con un sabor especial este segmento a través del artista que hemos invitado, el joven talentoso Norland Mena, con el himno Santa la Noche. Disfrútenlo. Escuchemos. Agradecemos la bellísima interpretación en el violín de Norland Mena con esa bellísima canción Santa la Noche. Gracias, Norland, por estar con nosotros. Gracias, pastor. Nos gustaría invitarles
para que iniciemos este momento de estudio, de análisis, con una oración al Señor Jesús. Oremos. Gracias, Padre, porque nos has bendecido con mensajes poderosos como los que hemos venido presentando a través de tu palabra y a través del folleto de la escuela sabática. Ahora queremos, Padre, que nuevamente vuelvas a hablarnos a nosotros tus mayordomos. En el nombre de Jesús. Amén. En esta semana vamos a estudiar un tema general titulado el impacto de diezmar. Así como tú lo escuchas, el impacto de diezmar, es decir, cuál es el impacto que hoy recibe la iglesia, que hoy tú recibes, que hoy todos recibimos cuando traemos esa porción, esa décima parte, como decía Levítico 27:30 en la semana anterior. Esa entrada, sea poquito o mucho, cuál es ese impacto que recibimos al traerlo al alfolí que es la iglesia. La palabra de Dios nos va a ir ilustrando los primeros inicios del diezmo, las primeras referencias del diezmo, y nos van a ir introduciendo al impacto, y vamos a analizar también en esta semana también el impacto negativo como el impacto positivo del diezmo. Efectivamente, pastor, el diezmo es el método que Dios ha escogido para la predicación de su palabra. Es el método que Dios escogió para darle ese impulso que necesita la palabra de Dios. Sin los recursos, pastor, aunque tengamos el deseo, no vamos a tener un impacto a nivel mundial como la iglesia está teniendo hoy día. Por lo tanto, esta lección nos enseña la importancia de ser fiel en ese aspecto, de darle a Dios lo que es de Él. Y hay un aspecto interesante que me hizo pensar mientras leía el material que estamos presentando. Cuando yo doy el diezmo, no solamente se abren las bendiciones o las puertas de bendiciones o los almacenes de Dios para mí, sino también esos almacenes son conducidos, canalizados para bendecir a otros. Es decir, Dios dice, tú me eres fiel a mí, yo te bendigo a ti para que tú seas de bendición a otras personas. Ay, pastor, una dinámica extraordinaria. Dios bendice para que tú bendigas. Ese es el impacto grande que tiene y es la manera que Dios escogió para poder bendecir a otras personas. Y no hay duda, pastor, que la base bíblica que a veces muchos no entienden. Bueno, pero ¿por qué ustedes dan el diezmo? Otros dicen que pagamos. Ya la semana pasada, la semana anterior entendíamos que no pagamos sino que devolvemos. Pero ¿cuál es la base bíblica? ¿Por qué el Señor presenta de que el uso del diezmo debe ser para la predicación del evangelio, debe ser utilizado específicamente para el evangelismo, para que sea utilizado en la ganancia de las almas? Y entonces está nuestro texto de esta semana, pastor, 1 Corintios capítulo 9, versos 13 y 14, que nos dice: ¿o no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven en el altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Y esa expresión ya comienza a decirnos a nosotros que desde el Antiguo Testamento los levitas eran alimentados, eran sostenidos por el diezmo que traían al santuario, al templo, todos aquellos que adoraban. Y hay un impacto positivo y hay un impacto negativo también, porque hoy en día, pastor, el decir a alguien que va a devolver sus diezmos a la iglesia, no he visto de buena manera en mucha gente, porque dicen, no, esos son unos pastores que se están haciendo de dinero. Y hoy en día es uno de los negocios más fuertes en el sentido de cómo se comercializa con esto y cómo otros se hacen en ganancia en este aspecto, llevando quizá mucho a traer diezmo y ofrenda y no usarlo debidamente. Gracias a Dios, en nuestra iglesia adventista, el sistema que Dios ha instituido es un sistema abierto, es un sistema transparente, es un sistema diáfano, es un sistema
donde todo está claro, donde podemos saber y entender para qué se utiliza, donde hay reportes que hace la iglesia en todos sus niveles, donde podemos entender que cada centavo, cada dólar, cada peso, cada moneda que usted trae hace un impacto poderoso, positivo en los demás. Exactamente, pastor. Yo creo en ese principio de cooperación que se presenta en la primera parte de la lección. Yo tuve el privilegio de visitar en el año 2014 uno de los lugares más impresionantes del planeta Tierra. Me refiero a las cataratas del Niágara. Amén. Y estuvimos allá con nuestra familia, algo extraordinario. Uno puede todavía, después de tantos años de pecado, miles de años de pecado, casi 6.000 años de pecado, todavía uno puede ver la grandeza de la creación de Dios en estos lugares. Y a mí me llamó la atención, pastor, antes de ir a las cataratas del Niágara, que es una atracción para todos. Son millones las personas que llegan hasta ese lugar para disfrutar de esa naturaleza que Dios creó. Me llamó la atención que las cataratas del Niágara no pueden ser lo que son si no se alimentan de los 5 grandes lagos de Canadá y Estados Unidos. Pero esos 5 grandes lagos se alimentan de ríos. Y esos ríos tienen el caudal de los arroyos o de los arroyuelos. Y hay un principio, pastor, de cooperación en esto. O sea, y esto metafóricamente lo trasladamos a la iglesia porque es el tema en el campo espiritual, cuando yo creo que yo soy un arroyito, porque no soy un empresario de éxito, no tengo una multinacional, una compañía, una transnacional, sino que soy un empleado, soy un asalariado. Yo creo que mi diezmo es insignificante. Y a veces uno dice, ¿para qué voy a dar? Eso no marca la diferencia. Pero no, pastor, hay un principio de cooperación. Es posible que yo sea un arroyito y usted un río. Pero fíjese, si yo no le doy a usted, el río tampoco le da al lago. Y si el lago no le entrega a las cataratas, no pueden ser una atracción a nivel mundial. Tremendo, pastor, tremenda ilustración, porque eso nos introduce a nosotros a esta parte de la lección del domingo, donde juntos, mi querido hermano, mi querido amigo también, porque tú puedes ser parte, podemos financiar la misión. Sí, así como lo escuchas, podemos financiarlo, porque de eso se trata. Hoy tú y yo estamos aquí, hoy este estudio aquí en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Los Peregrinos, desde Miami para todo el mundo a través de las redes sociales, así de profesional como está saliendo este programa, es porque alguien aquí en la iglesia, es porque hay hermanos, hay amigos, hay personas que están ofreciendo su diezmo y su ofrenda, y entonces podemos tener los recursos, podemos tener los equipos para poder llegar a otros. Lo que significa que cuando tú devuelves el diezmo y cuando tú eres fiel, cuando tú eres agradecido a Dios trayendo tu ofrenda, tú impactas el campo mundial. Y así mientras trabajábamos en Interamérica, allí podíamos ver cómo el sistema de devolución de diezmo y ofrenda, cómo es una bendición y cómo va impactando cada ofrenda, cada dólar de ofrenda, cada dólar de diezmo en los diferentes campos y el campo mundial. Y así también en Norteamérica, cuando devolvemos $1 de diezmo, no solamente impactamos aquí la obra en la Florida, en el caso de la Iglesia Adventista de los Peregrinos, que estamos aquí en la Florida, no solamente impactamos aquí el ambiente local, sino que cuando llega ese dólar a la conferencia, la conferencia entonces manda una 10ª parte a la unión, y la unión entonces manda otra parte a la división, y la división a la asociación general, lo que significa que el dólar que tú traes a la alfolía, a la iglesia, impacta el campo mundial. La ofrenda que tú traes no solamente sirve para ayudar con los gastos de tu iglesia local, sino que también sirve para bendecir e impactar el campo mundial. Y así lo vemos en el folleto
de escuela sabática. Si usted revisa en la parte de atrás, en la última parte, la parte de atrás de la portada, vemos cómo las ofrendas cada trimestre van a un lugar específico que la iglesia a nivel mundial define para que podamos ayudar. Exactamente, pastor. Si somos honestos en la devolución de esa parte que es pequeña en comparación a la que Dios nos deja para que la administremos a la manera que queramos, se van a obtener resultados extraordinarios. Cuando la iglesia practica el principio de cooperación, los resultados son gloriosos. Yo recuerdo, por ejemplo, una experiencia que vivimos en el año 2001 en la ciudad de La Habana, en Cuba. Allá estábamos emocionados ese año con la campaña Cuba, Jesús te ama. El evangelista sería el pastor Alejandro Bullón, financiado y apoyado por el Ministerio de la Voz de la Esperanza. Y yo recuerdo que la Voz de la Esperanza tomó una participación grande en los recursos para poder transmitir desde Cuba al mundo entero. Pero la iglesia local en Cuba hizo un proyecto maravilloso, era nuestro evangelismo. El concepto de cooperación se vio florecido. La idea de que juntos terminábamos una misión, un sueño de poder ser una plataforma de lanzamiento del evangelio al mundo entero. Eso trajo bendiciones grandes. Yo hice un pacto con Dios. Yo recuerdo que la persona que dirigía mayordomía en la Unión Cubana hizo un reto, pastor. Y dijo, bueno, aquellos que crean que pueden ayudar para financiar esta misión, unos pueden hacerlo por $3 y otros pueden hacerlo con $5 y otros pueden dar 10 y otros pueden dar 20 y otros pueden dar lo que Dios le ponga en el corazón. Pero estábamos hablando de Cuba, no de Estados Unidos. Y entonces allí yo recuerdo que yo me propuse como familia dar $10 para la campaña. Estábamos hablando, pastor, de más de un mes de trabajo, pero la iglesia lo merecía. El concepto de cooperación, los hermanos lo abrazaron y dijimos, bueno, un mes de salario que yo entregue, otro mes que el otro entregue, juntos podemos. Parecía una suma casi que imposible. Y nosotros éramos unos arroyitos comparados con otros, pero hubo algo extraordinario que ocurrió en mi experiencia. Yo recuerdo que faltaba una semana para cumplir la promesa y yo no tenía el dinero. Y allí nos arrodillamos, mi esposa y yo, rogamos a Dios. Y por esos días, sin esperarlo, no lo sabíamos, una abuela por parte de padre, mi abuela por parte de padre viajó a Cuba y me regaló un día antes de cumplir la promesa $10. Justamente lo que yo necesitaba. No dudé, pastor. Lo entregamos. Porque cuando usted promete debe cumplir. La Biblia dice, mejor es que no prometas y cumpla y no que prometas y no cumpla. Y nosotros habíamos empeñado nuestra palabra y Dios no nos iba a dejar huérfanos en esa palabra. Así que entregué los $10, salimos del programa de la iglesia y justo al lado de la iglesia hay una gasolinera. Íbamos corriendo a tomar el autobús. Y cuando vamos pasando frente a la bomba y miro el suelo, habían $10. Miré hacia todas partes, no había a nadie, estábamos mi esposa y yo. Lo mismo que yo le había dado al Señor, el Señor me lo devolvió. La campaña Cuba, Jesús te ama, fue todo un éxito para la gloria del Señor. Y se demostró que cuando la iglesia es fiel, cuando la iglesia da para el Señor, se hacen cosas extraordinarias. En el mundo entero hubieron milagros, gente con sus iglesias convertidas al Señor. Impresionante. Pastor, juntos se puede terminar la misión. No hay duda, pastor. Y esto nos dice a nosotros lo que presenta, ¿verdad?, nuestra lección allí en la parte del lunes, que las bendiciones de Dios son especiales. Son especiales porque es lo que presenta Malaquías cuando hablamos de que al uno dar es como recibir. Es decir, el que da finalmente está recibiendo. Porque es como cuando salimos por allí y vemos a alguien allí, todo el mundo ha experimentado eso, todo el que le da a alguien allí en las calles, a un estudiante, cuando uno le
le ayuda a alguien en la vestimenta o con la ropa o con la hospitalidad, uno como que recibe. Correcto. Finalmente el que da recibe lo que dice la palabra de Dios. De ahí que la lección nos está llevando a nosotros a entender que hay una relación entre recibir bendición y ser una bendición para otro. Es decir, cuando nosotros recibimos, estamos recibiendo bendiciones, pero cuando compartimos, entonces como que viene doble la bendición, porque entonces volvemos a recibir. Y es lo que el Señor quiere que nosotros podamos entender, que hay una doble bendición en diezmar. Correcto, pastor. Mi papá, un hombre de campo, de pocas letras, nos enseñó siempre y nos decía: hijos, cuando ustedes abren sus manos para dar, la están abriendo también para recibir. Y esa es una gran realidad. Muchos hoy día, pastor, y yo estaba consultando una estadística a nivel de la cristiandad interdenominacional. En los Estados Unidos de Norteamérica, solamente el 9.6% de los cristianos diezman al Señor. El 90.4% se está perdiendo la bendición. Hay gente aquí que tienen 2 trabajos, hay gente que tiene 3 trabajos. Aquí mismo en la iglesia nuestra, hay hermanos que a veces llega el día sábado, no tienen ni siquiera fuerzas para venir a trabajar, porque se la pasan trabajando, porque no les alcanzan los recursos, porque no les alcanza el tiempo y están luchando. A ellos quiero decirles: si tú entras en esta relación de pacto con Dios y le devuelves lo que es de Dios y te haces parte de ese 9.6%, la bendición va a fluir para ti. Porque el Señor lo dice: probadme en esto. Y cuando Dios dice eso, Dios no te va a dejar mal parado. Tu 90% va a ser mucho más que 100, porque la bendición de Jehová es la que te hace rico. Amén, amén, claro que sí. Así que esta parte nos presenta que tiene que ver con el diezmo, nos va introduciendo, como dicen, ¿verdad?, a aguas profundas, pero aguas bien especiales, donde vamos entendiendo todo esto, porque todo lo que tiene que ver con dinero, pastor, la gente se pone tensa. La gente inmediatamente, usted está tocando el amor de Dios, eso es un lindo tema. Inmediatamente se está tocando de que vamos para el cielo, un precioso tema. Que hay que orar, qué bonito que hay que orar. Pero que hay que diezmar, entonces ya el asunto cambia, el rostro le cambia a la gente, la atención. ¿Por qué? Porque estamos tocando el bolsillo. Y Dios quiere darnos a entender a nosotros. De paso, en gran parte de la parábola que el Señor nos presentó y de sus expresiones allí en el Nuevo Testamento, en la mayoría de los casos tocó la parte del dinero. Siempre tenía que ver algo con el dinero, porque pareciera ser que era importante. De paso, el Señor andaba con un grupo de hombres y algunos de ellos eran adinerados. Es interesante cómo el Señor tiene eso presente en el cumplimiento de la misión, y es lo que resalta la parte allí del Marte, el propósito del diezmo. Como dice allí la lección, por ejemplo: no pondrá bozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Es decir, ese uso que le da la iglesia adventista del séptimo día al diezmo es especial. Estamos hablando, mi querido hermano, mi querido amigo, mi querido líder de iglesia, que tú no perteneces a una iglesia congregacional. Tú no perteneces a la iglesia del pastor Freddy Sánchez. Tú no perteneces a la iglesia del pastor Arnaldo Cruz. Tú no perteneces a la iglesia del pastor Joel, del pastor X. Tú perteneces a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia adventista del séptimo día, donde el sistema que hay es un sistema integral, es un sistema donde todos los niveles de la iglesia son apoyados, donde la iglesia local cumple con su misión y al mismo tiempo puede fortalecer los demás niveles de la iglesia, para que así como está creciendo la obra en China, en Asia, en la ventana 1040, también pueda crecer en Hialeah, en Miami, en Santo Domingo, en Honduras, y todos podamos avanzar, siempre y cuando podamos tú y yo entender cuál es el propósito especial del diezmo al usarlo debidamente. Pastor, hay una palabra que me llama poderosamente la atención cada vez que repaso Malaquías 3:10.
Dice, yo derramaré bendiciones. La palabra bendición no solamente está hablando allí de que yo te voy a dar una casa o yo te voy a proveer los recursos para que te compres un carro o no vas a padecer hambre. La palabra bendición va también en todas las áreas de la vida. Hay gente que quiere ser feliz en su matrimonio, y yo te felicito, pero tienes que comenzar devolviéndole a Dios lo que es de Él. Porque tú robándole a Dios no vas a ser feliz, no solo en tu matrimonio, sino en tu vida. Si tú quieres ser feliz como profesional, tú tienes que, y recibir esa bendición, tienes que primero darle al Señor. El Señor ordenó. A mí me llama la atención la palabra del apóstol Pablo. Allí en primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 14, dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Note esto, pastor. La palabra ordenó, Dios dispuso, Dios dio una orden. No es una opción, es una orden del Señor. Es el medio que Dios escogió para que la iglesia siga predicando el Evangelio. Para que los que se dedican al Evangelio no tengan su mente dividida en dos. No tengan que ir a buscar recursos para mantener a su familia por un lado y tengan que ir a la iglesia a trabajar. Dios quiere que aquellos que se dedican al Evangelio tengan su mente y su corazón puestos solamente en predicar el Evangelio. Y por eso la iglesia practica el principio de cooperación. A él se le ordenó que el que predica el Evangelio viva del Evangelio. Claro que sí, pastor. Y es como dice el apóstol Pablo. Por ejemplo, ya uno de los textos que resalta allí la lección en 2 Corintios, capítulo 11, verso 8, dice que presenta allí que hablaba irónicamente de recibir un salario de parte de una iglesia de Macedonia, que eran pobres, mientras atendía a una iglesia a Corinto, que eran ricos, era rica. Lo que quería transmitir el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto era que quienes predican el Evangelio merecen recibir su paga. Y es interesante que en la iglesia adventista, mi querido hermano, mi querido amigo, mi querido líder de iglesia, la iglesia adventista distribuye correctamente, y por eso me encanta y soy parte de esta iglesia, por el uso debido, por el uso correcto que hace en el manejo de sus fondos en todos los niveles. Esta iglesia, un pastor, por ejemplo, que tenga una iglesia de 30 miembros, de 50 miembros, gana igual que un pastor que tiene una iglesia de 500 miembros. Una iglesia que está en unos barrios quizá pobrecitos, como son todas las áreas de la mayoría de todos los países en los cuales vivimos, incluyendo Estados Unidos. Un pastor en esas áreas gana igual que un pastor en una iglesia donde esté en un lugar de estos especiales, ¿verdad? Donde personas o el vecindario, ¿verdad? O la comunidad son de personas adineradas o bien poseídas, ¿verdad? En sus riquezas. ¿Por qué? Porque la iglesia en el manejo, en el uso del diezmo, lo hace de tal manera que todos puedan recibir, no importa la cantidad de miembros, no importa lo grande o lo pequeña que sea la iglesia. Y eso lo enfatiza el apóstol Pablo al ver una iglesia como en Macedonia, que es pobre, y es como era la de Corinto, que era rico. Lo que está presentando allí es que Pablo lo que le está diciendo es, y Pablo era de sostén propio, y está presentando allí que quien trabaja necesita recibir. Hay algo interesante también, pastor, en esta lección. Si Dios puso en tu corazón ir a predicar el Evangelio, dedicarte a eso, y ya tú lo consultaste y tienes esa seguridad, no dudes en ir. Porque quien te envió te va a alimentar, te va a sustentar, te va a cuidar y te va a honrar. Cuando uno predica por dinero, el diablo fija su salario. Pero cuando usted predica por amor a la cruz, por amor a aquellos que necesitan escuchar de ese evangelio de salvación, Dios se encarga de cuidarte a ti, de suplir tus necesidades y de glorificarse a través de tu familia. Te lo dice este siervo que tuvo que predicar entre las montañas de la costa
hacia el norte de Cuba, en el extremo occidental, allá arriba en las montañas, yo recuerdo con un salario que apenas alcanzaba para nada. Y allá arriba, pastor, Dios hacía provisiones especiales para nosotros. Allá arriba nunca nos faltó el arroz y los frijoles. Allá arriba nunca nos faltó para pagar la electricidad. Era un tiempo difícil, pero Dios se encargaba, pastor. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos comprometidos con una misión. El ministerio requiere ese compromiso. Y Dios dispuso, pastor, los recursos, y Dios va a hacer posible que esos recursos lleguen hasta ese siervo, esa sierva, ese hermano o esa hermana que están predicando el evangelio a tiempo y a destiempo. Y esa parte es interesante, donde se destina, ¿verdad?, de que llegue a dónde finalmente. Bueno, la parte del miércoles nos dice cuál es el lugar y habla y presenta una especie de teología del depósito. Y hay una parte que me llama la atención, y es que durante la época de Salomón, el diezmo era devuelto en el templo de Jerusalén, y los israelitas entendían fácilmente qué era y dónde era el depósito cuando el profeta Malaquías le dijo: traigan todos los diezmos al alfolí, es decir, al depósito, es la palabra que se utiliza para alfolí, el depósito del templo, según Malaquías 3:10. Es decir, el depósito representaba el lugar donde se llevaba a cabo los servicios religiosos y donde los levitas obtenían su sustento. Lo que la palabra de Dios está introduciendo y la lección está presentando aquí en la lección del miércoles es que hay un lugar donde usted debe traer el diezmo que usted ha entendido que pertenece a Dios. Posiblemente hay personas con necesidades en su comunidad. Posiblemente en su familia hay personas con necesidades. Usted tiene necesidades. Posiblemente la misma iglesia, al usted traerlo, al diezmo, pero usted entiende que debe colocarlo en otra área, porque usted entiende, como hay algunas personas, por ejemplo, una vez había un hermano que él dijo, no, yo necesito un abanico, que haya más abanico aquí en la iglesia, y vino y trajo un abanico, pero lo puso exactamente donde él se sentaba. Así que imagínese, él entendió, y entonces cuando dijo, bueno, hermano, no hay problema, si usted quiere donar, lo puede poner ahí, no hay problema, pero él ya estaba haciendo eso con el uso del diezmo, y entonces todo el mundo entiende, y la iglesia lo ha explicado, la iglesia, que el uso del diezmo, y la lección nos lo viene presentando, es un asunto sagrado. La palabra de Dios está presentando aquí en el texto de Primera de Corintios capítulo 9, verso 14, que debe ser usado para la predicación del evangelio. Aunque nosotros entendamos que hay otras necesidades, pero ya Dios dijo que eso es sagrado. Y lo que Dios ha dicho sagrado es sagrado, no debe tocarse. Es decir, Dios dijo que esto es azul, se queda azul. Dios dijo que el sábado es sagrado, es sagrado. Dios no dijo que el viernes, no dijo que el miércoles. Lo que significa que Dios nos está diciendo a nosotros que hay un lugar donde debe ir el diezmo, simplemente nos está motivando, nos está orientando para que nosotros podamos salir bien con él, para que podamos ser buenos mayordomos, de traerlo al lugar correcto, y una vez usted lo deposite al lugar correcto, entonces la iglesia le da continuidad para su uso correcto. Exactamente, pastor. Ahora yo tengo un problema, pastor, y quiero que usted me ayude a resolverlo. Quizás no sea un aspecto, pero está dentro de ese depósito. Porque yo conozco hermanos de la iglesia que me dicen, mire pastor, yo doy mi diezmo en el depósito. El diezmo no lo uso para otra cosa, pero yo soy cubano, yo soy dominicano, yo soy colombiano, y entonces lo que yo hago es que yo envío mi diezmo a mi país. ¿Eso es correcto, pastor? Bueno, interesante la pregunta, pero es interesante que allá en Cuba, allá en Santo Domingo, hay personas que están dando su diezmo y ofrenda para sostener la obra allá. Usted y yo nos toca sostener, en el caso usted y yo aquí, que estamos en la iglesia de los peregrinos, nos toca sostener la de los peregrinos, nos toca sostener aquí la iglesia en toda la Florida. Fíjese, pastor, la lección presenta este aspecto y dice, traigan todos los diezmos al alfolí. Ok. Si yo traigo mi diezmo a la iglesia de los peregrinos, es el lugar donde mi familia y yo adoramos. Por cierto, si usted está cerca de Miami, venga a adorar con nosotros. Estamos a 7 minutos exactamente del Aeropuerto Internacional de Miami. Te estoy invitando y el pastor de nuestra iglesia, Arnaldo Cruz, también te está invitando.
Y entonces yo traigo mi diezmo acá, porque este es el alfolí, aquí me congrego, aquí adoro. Entonces, ese dinero o ese diezmo, una parte, pastor, de ese diezmo, es posible que pague el salario del pastor de mi iglesia. Otra parte, la asociación local, otra parte va a la unión asociación, y otra parte va a la división, y otra parte va a la conferencia general. Yo no soy el encargado de distribuir ese diezmo y decir, este va para allá, yo debo darlo donde yo adoro. La iglesia tiene ya los departamentos, los canales, que de una manera maravillosa hacen que el diezmo llegue. Y si en Cuba a los pastores no le alcanza el salario, la división le manda para allá. O la conferencia general, pero se encarga de distribuirlo para que los siervos de Dios reciban el salario. Los que vivan del evangelio o los que predican el evangelio, vivan del evangelio. ¿Usted se imagina, pastor, que usted haga con el diezmo lo que usted quiera? El hermano también. O le digamos, bueno, hermano, lo que el Espíritu le indique. Y usted, bueno, donde usted quiera dar, no, el problema es darlo, délo donde usted quiera. Es que esa es la... No. Estamos en una iglesia que es la iglesia de Dios. Esta no es la iglesia del pastor tal o del pastor tal. Esta es la iglesia de Jesucristo, la iglesia adventista del séptimo día. Lo que el Señor está diciendo es que hay un uso debido, hay una organización, y Dios espera que podamos entonces cumplir con ese propósito de poder organizarnos al distribuir correctamente y al poder entonces dar con un propósito para que la iglesia entonces pueda tomar ese diezmo o esa ofrenda y poder hacer el uso correcto en sus diferentes niveles. Y hoy en día la iglesia ha crecido hasta tal punto que hoy tenemos más de 20 millones de miembros en todo el mundo. De los 227 países registrados según la ONU, la iglesia ha llegado a 215. ¿Gracias a qué? Gracias a que hay hermanos, amigos que dan sus diezmos y ofrendas. Digo amigos porque, pastor, hay amigos que todavía no son parte de la iglesia oficialmente en el término que son bautizados, pero creen en el sistema de diezmo y ofrenda y mandan su diezmo y ofrenda a la iglesia. Y eso hace que puedan ser de bendición para otros, aunque todavía ellos no han recibido la gran bendición de poder bautizarse y entregarse a Jesucristo. Pero conocieron al Señor, pastor, han sido instruidos. Este es un aspecto interesante. Nosotros los líderes necesitamos enseñarle a estos nuevos hermanos el principio del diezmo. La mejor manera es practicando nosotros ese principio. La Biblia dice que el depósito más valioso no está aquí en la tierra, está allá en los cielos. Por eso Jesús te anima, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corroe, sino haceos tesoros en los cielos. Y allá es donde nosotros queremos hacer nuestro tesoro, en el reino de los cielos. Y es por eso que ya la lección, pastor, nos introduce en esta última parte el diezmo y la salvación por la fe. Y esta parte es interesante porque posiblemente en nuestra propia naturaleza, de repente, aún dando o devolviendo el diezmo y la ofrenda, el enemigo puede introducir en nuestra mente de que, bueno, ya tenemos el cielo gano, ya estoy asegurado, tengo 20, 30 años devolviendo el diezmo. Y no sucede así. Hay una única persona que puede darnos salvación y es Jesucristo. Aunque aquí estamos hablando de devolver el diezmo, de ser honesto, finalmente el ser honesto no nos va a salvar. Hay alguien que puede salvarnos y es Jesucristo. El usted traer inclusive el diezmo al lugar correcto que es la iglesia, eso no lo va a salvar. Lo que nos salva a nosotros es Jesucristo y es lo que queremos presentar aquí, que podamos entonces ser honestos con Dios, ser leales, serle fieles, traer el diezmo, la ofrenda, la alfolía a la iglesia, a su iglesia local, a su país local, a su conferencia, dejar que la iglesia lo distribuya correctamente, de tal manera que al usar eso, ya hoy 20 millones de personas han sido bendecidos, otros 20 más millones, otros 40, otros 50 puedan ser bendecidos con el evangelio de Jesucristo. Cuando devolvemos a Dios lo que le corresponde a Él, lo que es de Él, no estamos creando un depósito o creemos que nos vamos a ganar el cielo por eso. No, el cielo nadie lo va a comprar.
El cielo ya ha sido comprado con la sangre preciosa de Jesucristo, pastor. Entonces, cuando yo entiendo eso y entiendo lo que Dios hizo por mí y entiendo cómo la sangre de Jesucristo me alcanzó allá abajo en el pantano donde yo estaba, cómo Cristo me sacó de las drogas, cómo Cristo me sacó del alcohol, cómo Cristo me sacó del pecado donde yo estaba. Cuando yo entiendo eso, pastor, no puedo responderle de otra manera a Dios que amándole. Y cuando yo le amo, yo le obedezco. Entonces yo no soy salvo por devolver mi diezmo. Yo devuelvo mi diezmo porque ya he sido salvo, porque ya Dios me perdonó. Y ahora que yo entiendo este principio del diezmo, yo digo, la iglesia necesita seguir predicando el evangelio. ¿Cuántas personas como yo o como usted han sido quizás tocados por Dios en un momento cuando el mundo nos dijo que no servíamos para nada, cuando la gente nos humillaba, cuando ni siquiera éramos un ser humano con dignidad? Y el evangelio nos dio eso, nos dio salvación, nos dio dignidad, nos dio restauración. La iglesia nos ha ayudado a crecer como personas, gracias a que alguien creyó en el sistema del diezmo, gracias a que los líderes de Dios han sido sostenidos por Dios. La bendición ha fluido y la iglesia ha hecho una obra extraordinaria. A nosotros nos toca entonces seguir con ese compromiso. Si Dios me alcanzó con su evangelio, fue porque alguien creyó en el principio del diezmo. Y si alguien creyó en ese principio, es porque un pastor predicó la palabra y allí entonces yo conocí a Dios. Entonces estamos endeudados, pastor. Claro que sí, y de eso se trata, pastor. Se trata de entender el maravilloso plan de salvación, de cómo otros que han sido fieles, pastor, en el pasado, en diezmo y ofrenda, al devolverlo allí en Cuba, usted fue alcanzado. Amén. Otros que fueron fieles en diezmo y ofrenda, al devolverlo allí en Santo Domingo, yo fui alcanzado en el año 1990. Eso significa que tú y yo hoy necesitamos también ser fiel a Dios para que otros en tu comunidad, en tu barrio, posiblemente en China, en Asia, puedan ser impactados con $1 a través del diezmo, con $1 a través de la ofrenda. Y el Señor finalmente solamente nos pide que podamos devolver de acuerdo a lo recibido. Como decía el salmista, Señor, de lo recibido de tus manos, eso te damos. Y es lo que el Señor quiere que tú y yo podamos entender desde aquí, desde este pequeño esfuerzo que hacemos en la Iglesia Adventista de los Peregrinos. Queremos decirte que la bendición que hemos recibido puede ser de bendición para otros. Simplemente necesitamos, así como Jesucristo se dio a nosotros, ahora nosotros darnos a la iglesia, darnos a la comunidad, darnos a nuestra familia, para que otros puedan recibir salvación en Cristo Jesús. Concluimos entonces diciéndote, el diezmo es el método que Dios escogió para impulsar el evangelio. Cuando devolvemos el diezmo, abrimos las ventanas de bendiciones de Dios. Abrimos los graneros de Dios, no solamente para ser bendecidos, sino para conducir a otros en bendiciones. Dad y se os dará. Cuando abrimos nuestra mano para dar, la abrimos también para recibir. Por eso queremos en esta hora terminar con una oración pidiendo, pastor, que Dios continúe bendiciendo este método tan efectivo para la predicación del evangelio. Qué bonito es que la lección nos dice que el diezmo tiene un impacto de salvación en mi vida y en la vida de otros. Amén. Nuestro Dios, gracias te damos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de entender el diezmo, de entender, oh Dios, el uso correcto, de poder entender el lugar donde debemos traerlo, de poder entender el impacto de bendición y salvación que no solamente ocurre en nuestra vida, sino que ocurre en la vida de otros. Amén. Bendice, Señor, a cada oyente, bendice, Señor, las redes sociales a las cuales este video se está abriendo en este momento. Da tu bendición y permite, oh Dios, que así como el diezmo es de impacto de salvación, pueda ser de impacto de salvación para todos aquellos que están en contacto con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Gracias.